metafísica aristotélica y la metapsicología freudiana. Aristóteles constituye la base fundamental de la construcción de la civilización del mundo occidental y del mundo de la cultura cristiana, el mundo que ha sido reelaborado en cierta manera a partir del paganismo por el influjo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la humanidad. Aristóteles ha sido asumido por los grandes pensadores que ha producido nuestra fe, muy especialmente ha sido asumido por San Alberto Magno y por Santo Tomás de Aquino, y desde allí ha constituido un punto de referencia fundamental para todo el pensamiento cristiano, filosófico, sea en el ámbito de la metafísica, sea en el ámbito especialmente de la moral. El último catecismo de la Iglesia Católica cita por primera vez un texto de Aristóteles en el Magisterio de la Iglesia a propósito de las virtudes. Para Aristóteles, la metafísica es la ciencia que se ocupa del ente en cuanto ente y sobre todo la ciencia que se ocupa de la causa del ente. Ahora bien, esta causa del ente es una realidad totalmente inmaterial. Por eso la metafísica es la ciencia de lo inmaterial, es aquella ciencia que emparenta los hombres con Dios. Esta es la gran concepción que constituye el ápice de la cultura griega anterior a la venida de Cristo. Todo lo que había preparado Platón tiene su florecimiento en la exactísima metafísica de Aristóteles. Dice él acerca de Dios en el libro 12 que de este principio penden el cielo y la naturaleza. Muy especialmente lo explica desde el punto de vista de la causalidad final, que es para él y para los escolásticos la causa de las causas. El bien, es decir, el fin, es aquello que mueve toda la realidad. Que la causa final es una de las cosas inmóviles, lo demuestra la distinción de sus acepciones. Pues la causa final es para algo y de algo de los cuales lo uno es inmóvil y lo otro no, y mueve en cuanto que es amada, mientras que todas las demás cosas mueven al ser movidas. Toda la concepción aristotélica de la metafísica se fundamenta sobre el hecho de que Dios es la realidad principal, es la realidad perfectísima, constituida por la inteligencia en la cual están presentes las perfecciones de todas las cosas. Así como en el De Anima Aristóteles decía que el alma es el lugar de las formas, así en la metafísica enseña que Dios es aquel que contiene toda la realidad inteligible, de manera tal que, así como Dios es perfecto, el hombre se perfecciona porque participa de algo divino, que es justamente la comunicación de su luz en el entendimiento agente. El hombre se perfecciona cuando alcanza esa perfección divina, sobre todo por la metafísica. Así pues, dice todavía Aristóteles en el libro 12, de tal principio penden el cielo y la naturaleza, y es una existencia como la mejor para nosotros durante corto tiempo. Pues aquel ente siempre es así. Para nosotros, en cambio, esto es imposible. Esta es la base de la gran doctrina del pensamiento cristiano y del pensamiento rectamente filosófico acerca de la felicidad.
lo sabía ya Aristóteles, probablemente iluminado secretamente por la gracia, Dios es feliz siempre. Para ser feliz es necesario que la felicidad dure. Por eso, en esta vida no hay felicidad perfecta. Nosotros somos felices algunas veces, por corto tiempo. Después, esa felicidad desaparece. Nosotros no somos como Dios. Sin embargo, según Aristóteles, Dios comunica al hombre esa felicidad en alguna medida. Dice al principio de la metafísica que Dios o la divinidad no es envidiosa, es decir, comunica lo que tiene. Aristóteles se refiere incipientemente, misteriosamente, a aquello que los santos cristianos han conocido como éxtasis. En algunos filósofos, en Platón, en Plotino, aparecen como ciertos fenómenos extáticos iniciales. En Aristóteles esto se da de una manera mucho más profunda, se da a través de esta felicidad subidísima de la cual habla en la metafísica. Y continúa acerca de Dios, puesto que su acto es también placer. Y por eso el estado de vigilia, la percepción sensible y la intelección son lo más agradable. Y las esperanzas y los recuerdos lo son a causa de estas actividades. La felicidad consiste en una operación, lo va a enseñar con más precisión todavía después Santo Tomás. Esa operación es la operación de la inteligencia. Y por eso amamos estar despiertos, porque cuando estamos despiertos, nuestra inteligencia actúa. No tiene solamente hábitos, aunque fueren hábitos científicos, actúa. Cuando la inteligencia actúa, somos felices, especialmente cuando actúa con su acto principal, que es el de la contemplación. Y la intelección, que es por sí, tiene por objeto lo que es más noble por sí, y la que es en más alto grado, lo que es en más alto grado. Y el entendimiento se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible, pues se hace inteligible estableciendo contacto y entendiendo, de suerte que entendimiento e inteligible se identifican. Esto es Dios. Aquí aparece una palabra muy importante, es decir, este contacto, Dios tiene un contacto consigo mismo. Y nosotros, cuando alcanzamos fugazmente la felicidad, tenemos un contacto con Dios. Aquí Aristóteles explica que la inteligencia no es solamente pensamiento abstracto, en el sentido de que abstraemos de lo material, sino que la inteligencia tiene un acto principal que es superior a este, por el cual tocamos lo inteligible. Todavía no está la palabra experiencia. En los grandes autores medievales, en Santo Tomás mismo, en los grandes místicos cristianos, aparecerá la palabra experiencia. Tenemos experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios es un contacto con Dios, es un tocar a Dios, como decía San Agustín, que se realiza plenamente por la gracia de Dios, es decir, cuando queda elevada nuestra inteligencia de manera tal que dejamos de lado la desproporción entre la inteligencia y el objeto inteligible. En Dios mismo no hay desproporción, Él se entiende plenamente a sí mismo. Nuestro perfeccionamiento intelectual es un movimiento hacia ese contacto con Dios, más aún es un contacto creciente con Dios.
Este es el fundamento de toda la metafísica que queda recuperado y después elevado en el pensamiento teológico y sobre todo en el ejercicio de la vida mística. Aristóteles tiene otro texto fundamental que corresponde al libro 10 de la Ética a Nicómaco. Aquí explica él los distintos tipos de felicidad. Leo el texto aristotélico en una traducción española del siglo XVI, que es paradójicamente más comprensible que las actuales, porque el traductor vivía en un contexto en el cual se comprendía profundamente el significado sapiencial de los dichos aristotélicos. En este libro trata Aristóteles acerca de la felicidad humana y distingue fundamentalmente la felicidad política de la felicidad contemplativa. El hombre puede hacerse feliz, aunque fugazmente y parcialmente y condicionadamente, en el ejercicio de las virtudes morales, de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. El hombre adquiere una cierta perfección operativa porque los actos prácticos requieren la prudencia y la prudencia a su vez requiere una participación de los principios intelectuales. La felicidad plena, sin embargo, es la felicidad contemplativa, la metafísica. Para Aristóteles son pocos los que alcanzan la felicidad en el sentido pleno. Son pocos porque la mayoría de los hombres están sujetos a muchas necesidades corporales, tienen que trabajar. Otros hombres no tienen intelecto vigoroso, otros hombres son perezosos. Muchos hombres, para Aristóteles, la mayoría se mueven por las pasiones. Por eso es muy difícil que en la vida humana se alcance plenamente la felicidad contemplativa. El cristianismo, por supuesto, tiene un mensaje superior. Nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos que la felicidad es para todos y que la felicidad se encuentra en la contemplación de Dios y que para eso no importan tanto las condiciones particulares en las cuales vive cada uno, sino que importa fundamentalmente la humildad y el amor, y que el amor nos lo regala el mismo Dios junto con la gracia. Por lo cual, el trabajo principal está hecho por Dios y no por nosotros. Lo que pensaba Aristóteles, sin embargo, es asimilado profundamente por el pensamiento teológico que depende de la revelación. Y esto es así porque Aristóteles decía la verdad, había alcanzado con mucha profundidad la verdad humana, aunque no fuere toda esa verdad que nos es accesible por medio de la revelación. Vayamos al texto del Estagirita. Dice ya al principio que esta felicidad consiste en un ejercicio, es una actividad. Ahora bien, es una actividad tal en la cual ninguna cosa falta. La felicidad de ninguna cosa es falta, antes para sí misma es muy bastante. Y dice después, aquellas cosas pues son dignas de estima y deleitosas que las juzga ser tales el hombre virtuoso, porque cada uno juzga por más digno de escoger el ejercicio que es según su propio hábito. Y así también el virtuoso juzga por más digno de escoger el ejercicio que es según virtud. Aquí Aristóteles pone un principio fundamental que
debería regular la constitución de una auténtica psicología, es decir, el hombre virtuoso, más aún, más precisamente, el deleite del hombre virtuoso es la regla de los actos humanos. Santo Tomás lo explica muy claramente en la Suma de Teología. Esto es así porque el ser es para la operación, el ser se perfecciona en la operación, así como la operación perfecciona la substancia. El ser se despliega en la operación. Ahora bien, el hombre tiene una operación perfectísima, que es la operación contemplativa, y tiene también otras operaciones que son derivadas de estas y que son aquellas prácticas. Las operaciones prácticas se ordenan a la operación contemplativa. Más aún, contienen la participación y la anticipación de la operación contemplativa. Dicho de otra manera, los actos humanos son buenos cuando contienen ya por anticipado el fin. Es decir, cuando contienen ya por anticipado la felicidad que corresponde a la operación perfectísima de la inteligencia. Es por este motivo que siempre la operación virtuosa es causa de gozo, es causa de deleite. Y por tanto, la operación virtuosa es la felicidad misma. Cuando se trata de la virtud por excelencia, que es la virtud intelectual contemplativa, esta es la felicidad última. Cuando se trata de las otras operaciones que se ordenan a esta, que dependen de esta y que la anticipan, tenemos la felicidad práctica o política, que sin embargo contiene muchas limitaciones. Aristóteles mismo se daba cuenta de que la felicidad activa es muy discontinua, es muy imperfecta, y depende de tantos condicionamientos que muchas veces no se da. Para Aristóteles, entonces, si la felicidad es ejercicio conforme a la virtud, más princiforme, a razón que ha de ser conforme a la virtud más principal, la cual es la virtud de la mejor y más principal parte, ora sea esta el entendimiento, ora otra cosa, la cual, conforme a la naturaleza, parece que manda y es la capitana, y tiene conocimiento de las cosas honestas y divinas. Ora sea ella de suyo cosa divina, ora la más divina que en nosotros se halla. El ejercicio, pues, de esta, hecho conforme a su propia virtud, será la perfecta felicidad. Y que la virtud de esta parte sea la contemplativa ya está dicho, y esto que decimos muestra conformar con lo que ya antes está dicho y con la verdad misma. Porque este ejercicio es el más principal de los ejercicios, pues el entendimiento es lo principal que hay en nosotros, y de las cosas que se conocen, las más principales son las que el entendimiento considera. Aristóteles hace una observación notable. La felicidad está en el entendimiento, pero en el hombre parece haber algo superior al entendimiento. Ese éxtasis del cual hablaba en la metafísica corresponde a una potencia que en cierta manera está por encima del entendimiento. Es probable que Aristóteles haya tenido una experiencia muy profunda de lo que significa la causalidad del universo por parte de Dios. Esa experiencia es mística, aunque fuere, al menos conscientemente, mística en el orden natural. La felicidad en sentido pleno no solo está en el entendimiento, sino que está en la parte superior del entendimiento, aquella que nos conecta
con Dios. Tiene muchos otros textos admirables acerca de la felicidad que deberían ser la guía de una reconstitución de una doctrina acerca del hombre a partir de su principio, es decir, a partir de su causa final, que está justamente en esta felicidad como participación del bien divino. Dice más adelante Aristóteles: a más de esto, este es el más continuo de los ejercicios, porque más continuamente podemos contemplar que no obrar cualquiera cosa. También tenemos por cierto que en la felicidad ha de haber mezcla de deleite, pues sin contradicción ninguna el ejercicio de la sabiduría es el más deleitoso de todos los ejercicios de virtud, porque parece que la sabiduría tiene en sí maravillosos deleites, así cuanto a la pureza de ellos, como cuanto a la firmeza, y por esto, conforme a razón, más apacible le es la vida a los que saben que a los que preguntan, así como aquello que llamamos suficiencia más cuadra a la contemplación, porque de las cosas que son menester para el vivir, el sabio y el justo y todos los demás tienen necesidad. Pero siendo de estas cosas bastantemente proveídos, el justo tiene aún necesidad de aquellos para quien y con quien use de justicia, y de la misma manera el templado y también el valeroso, y cada uno de los demás. Pero el sabio, estando consigo a solas, puede contemplar, y cuanto más sabio fuere, muy mejor. Para Aristóteles, la mayor parte de la humanidad está caída en un estado irrecuperable. Él lo sabía, se mueven por las pasiones, decía. El contemplativo es uno que está solo. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, vino a traernos un mensaje mucho más consolador que el de Aristóteles. Es decir, no solamente la felicidad es para todos, también para los que no tienen un intelecto vigoroso porque no lo han podido desarrollar, o para los que tienen que trabajar, etcétera, sino que la felicidad es para todos en comunión, en unión. Es decir, nuestra felicidad no es solamente estar solos contemplando, sino contemplar juntos y, en cierta manera, contemplarnos recíprocamente. Esa es la principal felicidad que nos ha sido enseñada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio para este mundo, como preparación de la felicidad plena y definitiva que es eterna en la vida que seguirá. Aristóteles tiene también textos admirables respecto de los ángeles, hoy que los recordamos. Dice que los dioses, que para él son los ángeles, tienen una vida bienaventurada. Para Aristóteles hay un primer Dios, que es el primer motor, es decir, nuestro Dios, y hay otros dioses que los pensadores medievales identificaron con los ángeles. Dice Aristóteles: de manera que el ejercicio de Dios, el cual excede en bienaventuranza, es contemplativo. Y de la misma manera, entre los hombres, el ejercicio que más cercano fuere a éste, será el más bien afortunado. Entiéndese también por esto que los demás animales no participan de la felicidad, careciendo del todo de este ejercicio, porque a los dioses toda la vida les es bienaventurada. Pero a los hombres, tanto cuanto su vida es un retrato del ejercicio de los dioses. Es decir, los hombres son bienaventurados cuando se parecen a los ángeles. Pero de los demás animales ninguno se dice bienaventurado, porque en ninguna manera participan de la contemplación. Tanto pues se extiende la felicidad cuanto la contemplación. Este es un pensamiento capital. Es la base para
la constitución y la reconstitución de una auténtica psicología, no solo de una psicología cristiana, sino de una psicología humana. Todos los hombres buscan la felicidad. Ahora, la felicidad humana se da en la contemplación. Todo lo demás, tarde o temprano, muestra su límite. Solo la contemplación da una felicidad que conecta con la eternidad. Sea la contemplación en su propio acto directo, sea la contemplación cuando está participada en la vida activa. La contemplación se participa en la vida activa cuando determinadas operaciones morales preparan la contemplación. Y también se participa en la vida activa, sobre todo cuando tenemos la gracia, cuando desde la contemplación surge una acción, que es fundamentalmente la de disponer a otros para la contemplación. Continúa Aristóteles entonces, de manera que la felicidad no es otra cosa sino una contemplación. Y concluye, si los dioses tienen algún cuidado de las cosas humanas, como parece verosímil, probablemente es que se deleiten con aquella parte del hombre que mejor es y más aproximada a ellos, es decir, con la razón, y que protejan especialmente a los que en mayor grado aman y veneran aquella, porque ven que éstos prestan acatamiento a lo que ellos prefieren, y viven recta y honestamente. Y está claro que todo esto se da principalmente en el sabio, por lo cual es éste el más amado de Dios, y resulta verosímil que sea también el más feliz. Por lo cual, aún en este concepto será el sabio el más dichoso de todos los hombres. Es decir, Dios y los ángeles, como podía vislumbrarlo Aristóteles, aman a los hombres. No es verdad que Dios no tiene nada que ver con los hombres, según Aristóteles, como dicen algunos. Aquí en la Ética dice explícitamente que Dios y los dioses, es decir, los ángeles de la tradición cristiana, aman a los hombres. Pasamos a un pensamiento totalmente distinto. Si no fuera que en nuestra situación contemporánea este otro tipo de pensamiento es más bien el más difundido, no correspondería casi, a partir de la altura de los textos de Aristóteles, pasar a otros que tienen un tenor tan contrario y que, en cierta manera, nos hacen perder ese clima de felicidad que se crea incluso cuando leemos los textos de Aristóteles. El pensamiento psicológico contemporáneo en gran medida está concentrado en la corriente del psicoanálisis de Freud, que tiene antecedentes claros en la filosofía moderna, muy especialmente en la filosofía kantiana. Ahora bien, en Kant encontramos la inversión de la metafísica aristotélica. Si para Aristóteles todo el ejercicio de la vida humana virtuoso consiste en buscar la felicidad perfecta, en Kant esa búsqueda de la felicidad es identificada con la inmoralidad. Para Kant, aquel que busca la felicidad es aquel que obra radicalmente en modo inmoral. Muy especialmente, según Kant, esto se da cuando se busca una felicidad teórica, es decir, una felicidad contemplativa. Para Kant, los metafísicos, en los cuales incluye los sacerdotes y las personas espirituales, como dice al principio de la Crítica de la Razón Pura, para Kant, digo, la búsqueda de la felicidad contemplativa es la causa de la perturbación de la vida humana, porque esta felicidad contemplativa para él es radicalmente subjetiva. Para Kant, cada uno busca
la contemplación a su manera, que es diferente de la de los demás, lo cual produce como resultado que haya litigios, muy especialmente que haya litigios en la sociedad. El imperativo categórico que él formula entonces es una regla universal, formal, según la cual es necesario evitar como regla suprema justamente el conflicto. Es decir, hay que operar de manera tal que lo que se obra pueda ser una ley universal. Y esto significa una ley que no ponga en conflicto a los hombres, que no los enfrente unos con los otros. Esta concepción kantiana radicalmente lleva a la desaparición de la tendencia a la felicidad, más aún a la desaparición del gozo, no solo contemplativo perfecto, sino también del gozo práctico. El moralismo kantiano es fundamentalmente una doctrina de la infelicidad regulada. El pensamiento de Kant influye en los autores sucesivos, por ejemplo, en Schopenhauer, en Nietzsche, e influye directamente en Freud. Hay un texto clásico de Totem y Tabú. Al principio, Freud dice que su concepción de la moral es directamente la concepción kantiana. No hay otro tipo de moralidad sino la que ha formulado Kant. Dice él: el tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes, no es otra cosa por su naturaleza psicológica que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. Este imperativo categórico es interpretado por Freud como la norma moral, como la ley que es represiva. Detrás de esta represión hay un poder demoníaco, dice él, en sus textos, especialmente en Más allá del principio del placer. Él no entiende la palabra demoníaco en el sentido de que crea en la existencia de demonios personales o que crea en la existencia de Dios. Para él, Dios y los demonios, o los dioses y los demonios, son lo mismo y son proyecciones de la vida psíquica. Sin embargo, es interesante notar cómo detrás del imperativo categórico, es decir, detrás de esa ley universal, formal, puramente formal, que establece Kant, hay como un impulso coactivo, más aún, dice Freud, repetitivo. Ese impulso es una especie de inversión de lo que leíamos en Aristóteles acerca de la eternidad de la felicidad. La felicidad, cuanto más es tal, es tanto más continua. En la concepción kantiana, reinterpretada por Freud, la vida humana se va concentrando en un funcionamiento que podríamos denominar formal, que está regulado por leyes que tienen detrás una fuerza coactiva y repetitiva, un impulso oscuro que Freud mismo denomina demoníaco. Detrás de Freud está no solamente Kant, está también Schopenhauer, como decíamos, está también Nietzsche. Cito ahora un texto de la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Aquí este filósofo pone lo fundamental de la vida humana y de toda la realidad casi de una manera evolutiva, anticipando a Darwin y al mismo Freud, una voluntad que progresa a través de toda la naturaleza y que a veces se manifiesta de manera opuesta en una representación, que es algo abstracto, pero la fuerza principal la tiene esta voluntad. Ahora,
esta voluntad no tiene fin. No hay fin. En la naturaleza hay fines, pero no hay un fin último, ni de toda la naturaleza, ni del hombre. Encontramos así aquí también una inversión de la concepción aristotélica del hombre, que depende fundamentalmente de la felicidad como operación contemplativa. Dice Schopenhauer, la aspiración de la materia solo puede ser frenada, pero nunca cumplida y satisfecha. Y lo mismo ocurre con toda aspiración de cualquier fenómeno de la voluntad. Cada fin perseguido es el comienzo de una nueva carrera, y así hasta el infinito. Es lo que Hegel, casi en la misma época, un poco antes, llamaba la mala infinitud, es decir, el correr detrás de fines que no terminan nunca en algo definitivo. Dice también Schopenhauer, de hecho la ausencia de fines y límites pertenece al ser de la voluntad en sí, que es una aspiración infinita. No hay algo definitivo. Y por eso se cae en el pesimismo, el mismo pesimismo que está en Kant y que está en Freud. Dice, lo mismo se demuestra por último en los esfuerzos y deseos humanos, cuyo cumplimiento simula ser siempre el fin último del querer, pero en cuanto se han conseguido dejan de parecer lo mismo, por lo que se olvidan pronto, se vuelven caducos y en realidad siempre se dejan de lado como ilusiones esfumadas, aunque no de forma declarada. Se es lo bastante feliz cuando todavía queda algo que desear y que aspirar, a fin de que se mantenga el juego del perpetuo tránsito desde el deseo a la satisfacción y desde esta al nuevo deseo. Tránsito que se llama felicidad cuando su curso es rápido y sufrimiento cuando es lento. Y no se caiga en aquella parálisis que se muestra en la forma del terrible y mortecino aburrimiento de un fatigado anhelo sin objeto determinado, de un mortal languor o languidez. Es decir, la única felicidad posible es la búsqueda de la felicidad, pero una búsqueda de la felicidad que no termina en ninguna felicidad. Cuando esta búsqueda se va haciendo más lenta por razones biológicas, fundamentalmente porque Schopenhauer en el fondo es un materialista, entonces no hay ninguna felicidad posible. En el fondo lo que prevalece es una especie de racionalización de la felicidad, que en sí misma no contiene ninguna felicidad. Este es el pensamiento fundamental que pasará a Sigmund Freud. En Freud encontramos referencias, entre su vasta obra, en dos textos principalmente. Uno en el Malestar de la cultura, que será citado más adelante por la licenciada Seligman, y otro texto importante, fundamental, es Más allá del principio del placer, donde Freud establece su concepción metapsicológica. ¿Qué significa su concepción metapsicológica? Significa que fundamentalmente el principio del placer, es decir, esa búsqueda de la felicidad de la cual hablaba ya Schopenhauer en ese sentido, crecientemente es sistematizada, es refrenada, es organizada por un pensamiento racional. El pensamiento racional para estos autores no da fundamentalmente en sí una felicidad, la da solo secundariamente en cuanto canaliza de una manera más sofisticada que la mera descarga de las pulsiones sensitivas, en cuanto canaliza esas mismas pulsiones y esos mismos deseos de una manera más elaborada. La razón por sí misma no da ninguna felicidad.
Podríamos decir, siguiendo la concepción kantiana de origen, Schopenhauer y sobre todo Freud elaboran una doctrina de la razón en el sentido de una fuerza contraria al deseo de placer que organiza crecientemente la vida, haciéndola desembocar en la muerte. Todo lo que comienza en lo inorgánico termina en lo inorgánico. Por eso el deseo de la muerte prevalece sobre el deseo del placer que se manifiesta en la vida. El instinto de muerte finalmente prevalece sobre el instinto de vida o sobre la fuerza erótica o sobre la libido, como se la quiera denominar. Esto es así porque la constitución última del universo, para Freud, que era profundamente materialista, es no solo la materia, sino la materia inorgánica. Esto es la fuente de todo y es el final de todo. Por eso, así como para Schopenhauer y para Kant, en Freud no se puede hablar de fin. No se puede hablar de fin, especialmente de la vida humana. Veamos, ya concluyendo nuestra exposición, algunos textos de Freud. Dice, refiriéndose a la búsqueda de la felicidad, me refiero a aquella orientación de la vida que hace del amor el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado. Semejante actitud psíquica nos es familiar a todos. Una de las formas en que el amor se manifiesta, amor sexual, nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante, estableciendo así el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad. Es decir, lo máximo que se puede concebir de la felicidad es el amor sexual. A esto reduce la tendencia a amar y a ser amado. Sigue el texto del malestar en la cultura. Nada más natural que sigamos buscándola por el mismo camino que nos permitió encontrarla por vez primera. El punto débil de esta técnica de vida es demasiado evidente, y si no fuera así, a nadie se le habría ocurrido abandonar por otro tal camino hacia la felicidad. En efecto, jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado a su amor. Pero no queda agotado con esta la técnica de vida que se funda sobre la aptitud del amor para procurar felicidad. Queda aún mucho por decir al respecto. Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza, donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio. Es decir, el hombre busca la felicidad en el amor sexual, como esto manifiesta sus límites rápidamente, sigue buscando la felicidad en sucedáneos de este amor, especialmente en la belleza. En Kant y en Freud, la belleza es lo que más se acerca a lo que en Aristóteles era el bien y el fin. Sea Kant como Freud, reconocen que en el hombre hay una búsqueda de la belleza. Ahora, según Freud, esta búsqueda de la belleza, que es lo más parecido a la contemplación, no es otra cosa que un sucedáneo del amor que tiene su analogado principal en la sexualidad. Por eso, la búsqueda de la belleza también manifiesta rápidamente su limitación. Desgraciadamente, tampoco el psicoanálisis tiene mucho que decirnos sobre la belleza, dice. Lo único seguro parece ser su derivación del terreno de las sensaciones sexuales, representando un modelo ejemplar de una tendencia coartada en su fin. Es decir, la contemplación de la belleza no es más que un deseo sexual refrenado, coartado. Ahora,
cuanto más avanza la civilización, en distintas formas, en la estética, en la moral, en la ciencia y también en la religión, y principalmente en la religión, sucede justamente esto para Freud. Es decir, se va debilitando el deseo sexual, que es la fuente de toda la actividad humana. Y se va debilitando, por lo tanto, el placer, la felicidad que se puede encontrar en cada actividad. Más adelante dice que decididamente solo la religión puede responder al interrogante sobre la finalidad de la vida. No estaremos errados al concluir que la idea de adjudicar un objeto a la vida humana no puede existir sino en función de un sistema religioso. Es decir, siguiendo la derivación kantiana, Freud manifiesta que la doctrina de un fin último de la vida humana corresponde a la religión. Él no distingue sutilmente entre metafísica y religión. Para él, en el fondo, es algo semejante, o es lo mismo. Solo la religión es aquella que considera la vida humana en su conjunto y que da, por lo tanto, una especie de felicidad sucedánea cuando presenta a la vida humana con un objeto, como dice él, o como un fin. Ahora bien, esta tendencia de la vida humana hacia un fin, como está enseñada por la religión, no tiene fundamento real en la vida humana. ¿Por cuál motivo? Lo dice a continuación. Abandonemos por ello la cuestión precedente y encaremos esta otra más modesta. ¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta. Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases, un fin positivo, otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer. Por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. En sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. Es decir, como la felicidad manifiesta rápidamente sus límites, se crea un sistema psíquico según el cual el individuo e incluso la sociedad regulan la relación entre la búsqueda del placer y el evitar el displacer. Esta segunda función negativa es la que da origen a lo que Freud denomina el principio de realidad. O sea, buscar la felicidad es algo muy lindo, pero hay que estar en la realidad. Y la realidad, según Freud, es que la felicidad no se puede lograr. En esto, como hemos visto, se asienta sobre una larga tradición propia de la modernidad, que invierte explícitamente la concepción fundante de la civilización cristiana, de la cultura cristiana en Occidente. Dice Freud, quien fija el objetivo vital es simplemente el programa del principio del placer, principio que rige las operaciones del aparato psíquico desde su mismo origen, principio de cuya adecuación y eficiencia no cabe dudar, por más que su programa esté en pugna con el mundo entero, tanto con el macrocosmos como con el microcosmos. Es decir, si buscamos la felicidad, cosa a la cual nos impulsan nuestras pasiones constitutivas, según Freud nos chocamos con la realidad. La realidad no corresponde a la búsqueda de la felicidad. No corresponde ni el macrocosmos, es decir, la estructura del universo,
ni corresponde el microcosmos, es decir, la estructura del individuo humano. Eso se choca con la realidad. Principio de realidad no es un principio de realismo, como podríamos pensar. Es un principio de contradicción. Estar en la realidad, para Freud, es captar la contradicción. Y por lo tanto, captar esa fuerza demoníaca de la cual hablábamos. Este programa ni siquiera es realizable, pues todo el orden del universo se le opone. Y aún estaríamos por afirmar que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. El plan de la creación, dice Freud, no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Evidentemente, Freud no habla de la creación en el sentido de que Dios haya creado el mundo. Habla de la creación en el sentido en que comúnmente se entiende el término creación. Dice, la creación, o sea, las cosas que llamamos creadas cuando creemos en Dios o cuando sabemos que existe, es intrínsecamente incompatible con la felicidad. Por eso la búsqueda de la felicidad es una ilusión. ¿Dónde se da máximamente esa ilusión? Lo hemos leído en el texto anterior. Esa ilusión se da máximamente en la religión. Por eso, Freud escribió una obra que se titula El porvenir de una ilusión. Es decir, pensemos la religión. La religión es fundamental en la vida humana, según Freud. Ahora, esa religión hay que repensarla según este conocimiento, llamémoslo, científico, del psicoanálisis, según su pretensión. Dice Freud, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad, como por otra parte también el principio del placer se transforma por influencia del mundo exterior en el más modesto principio de la realidad. El principio del placer se transforma en el más modesto principio de la realidad, porque cuanto más evolucionamos, tanto más nos hacemos sofisticados, elaborados, sublimamos, producimos una cultura, pero se va perdiendo la fuerza de la naturaleza y en el fondo nos acercamos a la muerte, que es de donde hemos surgido, porque hemos surgido de la realidad inorgánica por evolución, una evolución que no tiene ninguna finalidad, porque el principio fundamental de realidad es justamente que no hay finalidad. El principio de realidad es la inversión absoluta del principio de la finalidad, es decir, de que hay una realidad fundante de todo lo demás y que todo lo demás se refiere a ello y que, por tanto, encuentra su plenitud y su felicidad allí mismo. Muy brevemente, como dijimos ahora, más allá del principio del placer, que es donde está explicitada la metapsicología, se dice con mucha claridad que la vida humana no tiende a ningún fin, no tiende a ninguna perfección. Es la inversión absoluta de la causalidad final. Bajo el influjo del instinto de conservación del yo, queda sustituido el principio del placer por el principio de la realidad, que sin abandonar el propósito de una final consecución del placer, exige y logra el aplazamiento de la satisfacción y el renunciamiento a algunas de las posibilidades, etc. Aquí Freud habla de la repetición que constantemente y crecientemente actúa en la vida psíquica. Esa repetición va uniformando el principio de realidad, o sea, la actuación de la razón según el principio de realidad, de manera tal que cuanto más evolucionamos mentalmente, racionalmente, tanto más nos asimilamos. Esta es la base del psicoanálisis como ciencia, es decir,
El psicoanálisis pretende ser una explicación universal de la realidad psíquica por uniformización de esta realidad psíquica según lo que aparece en el principio de la realidad que transforma el principio del placer. Mas ¿en qué relación con el principio del placer se halla la compulsión de la repetición, en la que se manifiesta la energía de lo reprimido? Se pregunta, y responde con toda su doctrina acerca de esa fuerza inconsciente en el fondo, que es una especie de inconsciente espiritual, si lo pudiéramos denominar así, aunque en Freud no hay una espiritualidad separada de la materia, es decir, una fuerza última que actúa detrás de todo proceso vital y que lleva, en el fondo, a la muerte, que es de donde ha salido esa fuerza. La muerte es el estado estático, podríamos decir, de lo inorgánico comparado con lo viviente. Terminamos esta exposición entonces concluyendo acerca de la profunda diversidad entre la concepción clásica de la filosofía, que viene de la tradición griega, la concepción cristiana, desarrollada especialmente por los grandes teólogos como Santo Tomás, que han asimilado el pensamiento griego y sobre todo el pensamiento aristotélico, y este tipo de pensamiento moderno, que en el fondo no es más que una inversión de la verdad desarrollado a modo de una profunda tentación. No se puede identificar la modernidad simplemente con Freud o con Kant o con otros pensadores semejantes. Sin embargo, estos pensadores han configurado profundamente la modernidad, le han dado sus características en cierta manera prevalecientes. En estos pensadores aparece una profunda tentación colectiva contra el cristianismo. No se trata simplemente de individuos. Desde el punto de vista personal, este tipo de pensamientos no tienen un gran valor. El mismo Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, no son pensadores profundísimos. Son pensadores que se insertan en una gran tentación colectiva que afecta a la cristiandad, que afecta a la Iglesia en sus miembros, no a la Iglesia en sí misma, porque la Iglesia es santa, pero sí a la Iglesia en sus miembros que no son todavía santos. Es muy importante captar cómo funciona esta tentación. Hemos dado algunos elementos para profundizar, lo haremos en las próximas conferencias. Es necesario, sin embargo, tener bien claras las bases teóricas para poder desentrañar después el significado de estos fenómenos que se presentan de una manera muy compleja. Sinteticemos entonces, recordando a Aristóteles que pone a Dios como primer motor, Dios que es personal porque es feliz, Dios que tiene la felicidad plena, que la comunica a los hombres, que la comunica a los ángeles, que mueve todo el universo como fin. La vida humana que se va constituyendo en cuanto se perfecciona, principalmente a través de la inteligencia, acercándose al fin, anticipando la felicidad del fin. Y la concepción kantiana, schopenhaueriana y freudiana, que niega directamente el fin. Sintetizo esta última posición con un texto de Más allá del principio del placer. El que el fin de la vida fuera un estado no alcanzado nunca anteriormente, estaría en contradicción con la naturaleza, conservadora de las pulsiones. Es decir, no hay finalidad.
ni para el conjunto de la naturaleza, ni para el hombre. Dicho fin tiene más bien que ser un estado antiguo, un estado de partida, que lo animado abandonó alguna vez y hacia lo que tiende por todos los rodeos de la evolución. Si como experiencia, sin excepción alguna, tenemos que aceptar que todo viviente muere por fundamentos internos, volviendo a lo anorgánico, podremos decir, la meta de toda vida es la muerte. Y con igual fundamento, lo inanimado era antes que lo animado. Aquí tenemos la fundamentación última metapsicológica del psicoanálisis, justamente. Es decir, el psicoanálisis es un esfuerzo racional para insertarse en un movimiento hacia lo antiguo, hacia atrás, hacia el pasado. Por eso el psicoanálisis se fundamenta sobre la interpretación del pasado en el individuo o en la sociedad. Es volver hacia el pasado. Volver hacia el pasado significa volver a la muerte. Volver a la muerte significa volver a lo inorgánico. Por eso, el psicoanálisis es radicalmente pesimista. No hay felicidad. Es constitutivo último de la doctrina freudiana esta inversión radical de la verdad, del fin de la vida humana, que es la participación de la felicidad plena, del deleite gozoso de la vida perfecta de Dios.